Hola, buen día, queridos hermanos, ¿cómo les va? Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios en esta mañana. Y bueno, desde ya muy agradecidos siempre con ustedes como iglesia, por orar por nosotros, por el interés que hay de parte de ustedes para con nosotros. Así que bueno, muy agradecidos como familia aquí desde Salta. Bien, hoy vamos a estar comenzando una nueva serie que se titula Maduros, ¿no? Ya habían estado viendo a través de la carta de Primera de Corintios la inmadurez espiritual. Hoy vamos a comenzar esta serie de la madurez espiritual, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de la carta de Santiago, ¿no? Una carta muy particular, una carta universal, ¿sí? Una carta que nos va a dejar mucha enseñanza práctica, ¿no es cierto?, para nosotros. Y vamos a ver en esta carta, vamos a comenzar leyendo ahí capítulo 1, del versículo 1 al 11, y vamos a tratar de ver tres evidencias, ¿no es cierto?, de un hijo de Dios maduro, ¿sí? Tres evidencias que tienen que estar en la vida de aquellos hijos de Dios, ¿no es cierto?, que demuestran cierta madurez espiritual, y la vamos a ver a través de esta carta. Así que vamos a leer, ¿sí? Ahí el versículo 1 en adelante dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahí vemos a Santiago escribiéndole, ¿no?, a un grupo de cristianos judíos, ¿no? ¿Quién era este Santiago? Santiago es, la Biblia menciona al menos cuatro Santiagos, ¿no? Jacobo, ¿no? En la traducción es Santiago, que lo vamos a encontrar, bueno, como les decía, como Jacobo, pero este es el hermano menor del Señor, ¿sí? Este es aquel quien no creyó en el Señor, cuando el Señor se manifestó como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Él no creyó en él, sino que este Santiago, después de la crucifixión del Señor Jesucristo, después de la resurrección y después de la aparición, ¿no es cierto?, que nos relata ahí Primera de Corintios capítulo 15, verso 7, dice que se le apareció a Jacobo, es este Santiago. A partir de ese momento Santiago comienza a creer en él, en el Señor. Y ahí, a partir de ese momento, Santiago comienza a ser un referente bastante importante para la iglesia primitiva en aquel tiempo. Ahí el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, capítulo 2, verso 9, va a hablar de que Santiago es una de las columnas, ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva. Y Santiago comienza a ser un referente muy importante cuando Pedro y Juan salen de Jerusalén y comienzan a predicar el evangelio y a fundar iglesias en diferentes lugares. Entonces Santiago queda ahí como pastor, ¿no?, podríamos decir, de la iglesia primitiva. Era un hombre muy reconocido por la iglesia en ese momento.
y él había vivido junto con la iglesia ahí en Jerusalén diferentes situaciones adversas. En cierto momento llegó cierta hambruna ahí a Jerusalén, y esto venía de la mano también ahí con lo que fue con lo que era la oposición, ¿no es cierto?, de los líderes religiosos con los cristianos en ese tiempo. Entonces era un contexto bastante difícil, sumándole a esto que después esa oposición de los líderes religiosos de aquel tiempo se transforma en una persecución, ¿sí? Y ahí comienza la primera persecución a partir del capítulo 8 de Hechos, ¿no es cierto?, de la mano de Saulo de Tarso, ¿no?, que hasta ese entonces no era Pablo, ¿no? Él comienza ahí la persecución, y ahí comienza, ¿no?, esta dispersión de la cual habla, y a quienes le escribe. Fíjense que ahí Santiago, también él se presenta como siervo de Dios, ¿no? Es como que, claro, él era reconocido. Otra de las características por las cuales él era reconocido, a Santiago se lo llamaba rodillas de camello, ¿no?, debido a su devoción en la oración por la iglesia, ¿no? Qué tremendo, ¿no? O sea, identificarse de esa forma. Pero como les decía, entonces él va a escribir ahí a las 12 tribus, haciendo mención, ¿no? Esta es una figura de Israel, ¿no es cierto? Él va a escribir a los creyentes judíos, aquellos que habían, como les decía, habían sido perseguidos y habían sido, dice ahí, dispersos, ¿no? Esta palabra es interesante porque es utilizada para referirse a la semilla, ¿no es cierto? Cuando se siembra, ¿no? La semilla cae en diferentes lugares del terreno y da su fruto. Entonces, de esta misma manera, estos cristianos que en ese momento obviamente no lo comprendían, no lo entendían, no tenían como nosotros, ¿no es cierto?, todavía la palabra de Dios para poder interpretar. Nosotros sí, ¿no?, en este tiempo, pero sí esa dispersión hace alusión a esta idea, ¿no?, de que aquellos cristianos que fueron dispersos por diferentes lugares del mundo sembraron la semilla del Evangelio, ¿sí? Y estaban como veíamos, ¿no?, en situaciones difíciles, ¿sí?, en situación de extrema pobreza, porque ellos, por causa de la persecución, tenían que haber dejado sus casas, su familia, sus trabajos, ¿no es cierto?, y salir. Por otro lado, también eran despreciados por otros, ¿no? Eran no solo despreciados por ser judíos, sino por ser cristianos judíos, ¿sí? Y eran abusados también por aquellos que tenían quizás cierto poder adquisitivo, y los empleaban, ¿no es cierto?, y no les pagaban, y les pagaban quizás con un plato de comida. Entonces la situación era bastante difícil, ¿no? Y también un condimento importante, que eran ignorantes a la palabra de Dios, ¿no? Ellos piensan que ellos salen en la primera persecución. Ellos ahí tenían a los apóstoles, y todo lo que ellos aprendían eran la doctrina de los apóstoles, porque todavía no estaba el canon bíblico. Entonces quizás podríamos, si hablaríamos de ellos como cierta, digamos, inmadurez espiritual, era debido a la falta de conocimiento. No tuvieron las posibilidades, como sí lo tuvo Corintios, ¿no? Corintios fue una iglesia inmadura debido a su carnalidad. Ellos, si queremos ponerle esta connotación de inmaduros, era debido a que no tuvieron las mismas posibilidades que Corintios de tener hombres, ¿no es cierto?, maestros de la palabra de Dios que les enseñen. Entonces vamos a ver estas tres evidencias, ¿no?, que Santiago nos presenta que debe de tener un cristiano maduro. La primera es, ahí dice, va a hablar de la paciencia, ¿sí? Esta palabra paciencia, ¿sí?, en su original es upomone, ¿sí?, que significa, ¿sí?, permanecer debajo, ¿sí? La palabra paciencia aparece también en otras cartas y demás, pero cuando aparece ahí como el fruto del Espíritu Santo, el concepto cambia, porque ahí es macrotumia, que tiene que ver con largura de ánimo. La palabra paciencia, la cual habla Santiago acá, tiene que ver con la persistencia. Si buscaríamos un sinónimo, diríamos de ser persistentes
en medio de las adversidades, de las situaciones que ellos estaban viviendo como cristianos, ¿sí? Entonces es lo que Santiago les quiere enseñar, le quiere transmitir, que ellos a través de estas diferentes situaciones, de estas diversas, ¿no? La palabra diversas habla de una variedad, de un abanico de multicolor. Es la misma palabra que utiliza Pedro para hablar de la multiforme gracia de Dios, ¿no es cierto? La multiforme gracia de Dios, la gracia de Dios se manifiesta de diferentes formas y maneras. Bueno, acá las pruebas también, veíamos el contexto que ellos vivían. Entonces, por eso Santiago les dice, ustedes tienen que entender que a raíz, ¿no es cierto?, de esta situación que ustedes están viviendo, el beneficio que ustedes van a tener es la paciencia, ¿no es cierto?, que es permanecer debajo de las circunstancias, soportarlas y salir victoriosos. Porque no era que ese tiempo se iba a terminar ahí, sino que si ellos ejercían esta virtud, la adquirían en su vida, era lo que les iba a servir para el resto de su vida, ¿sí? Entonces por eso él les decía, ¿no es cierto?, que si ellos veían todas estas situaciones de una perspectiva correcta, veían las cosas con los lentes de Dios, ¿no es cierto?, como las podemos ver nosotros ahora, pero como les decía, porque tenemos la palabra, si ellos veían de esa forma, ellos iban a poder adquirir esta virtud, esta paciencia, ¿ves? Y dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, bueno, paciencia, pero esa paciencia en medio de esa adversidad tenía que tener una obra completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso iba a producir, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Si ellos entendían que todo este proceso de diversidad de prueba, ellos terminaban en tiempo y forma de pasar esa prueba, Dios iba a satisfacer sus corazones. La palabra ahí para perfectos da la idea de algo que completa, ¿no? No es la idea que se da en otros lugares como maduros, no. Por eso son sinónimos estas palabras, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Da esa idea de que Dios le iba a dar ese gozo del cual habla Santiago en medio de estas adversidades, pero si ellos tenían una lectura correcta de toda la situación que ellos estaban viviendo, si ellos completaban, ¿no es cierto?, esa obra completa de resistir, de ser persistente en medio de semejante adversidad. Entonces, en primer lugar, vemos ahí la primera evidencia, la paciencia, permanecer debajo de las circunstancias. Eso va a demostrar madurez en mi vida. Pero en segundo lugar, fíjense en que añade el versículo 5, Santiago iba a decir y está añadiendo, dice, y si alguno, dice, de vosotros tiene falta de sabiduría, no sabe cómo afrontar estas situaciones, tiene que pedir sabiduría a Dios, ¿sí? Entonces, en la segunda evidencia de un hombre o una mujer madura en Cristo es la sabiduría para saber afrontar las situaciones adversas, ¿no? Eso va a demostrar justamente la madurez. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque no es Santiago no está hablando de un conocimiento o una sabiduría humana. No, no. Santiago está hablando de una sabiduría, ¿no es cierto?, que viene de parte de Dios por la obra del Espíritu Santo, que le va a dar el discernimiento necesario de tomar buenas y sanas decisiones, ¿sí? Muchas veces este es un recurso que nosotros no lo tomamos, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces lo que hacemos es buscar sabiduría o conocimiento en otros recursos, ¿no? En recursos del mundo, por ejemplo, ¿no? A veces pensamos que leyendo algunos libros, ¿no?, de 7 pasos para la libertad, ¿no?, una vida con propósito, que todos hemos leído, pensamos que eso, ¿no es cierto?, nos va a dar toda la sabiduría. Muchos recurren, ¿no es cierto?, al recurso que se está dando, ¿no es cierto?, en las iglesias de la psicología, ¿no?
ahora son todos recursos del mundo y son recursos que son limitados, ¿no? O sea, uno si se pone a pensar quiénes fueron los padres de la psicología, en su mayoría todos ateos. La psicología está fundamentada en el ateísmo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos llegar a pensar nosotros que podemos tomar de estos recursos para poder ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otras personas, ¿no? Cuando nosotros pensamos de esta forma, estamos diciendo de una forma implícita que la palabra de Dios es insuficiente. ¿Para qué? Para darnos todas las soluciones, para dar las soluciones al ser humano. Y la verdad que la palabra de Dios es suficiente, es la fuente de toda sabiduría. A través de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nosotros encontramos la sabiduría de Dios, ¿sí? En el contexto que nosotros vivimos tenemos otros recursos, ¿sí? Tenemos el recurso de hombres maduros en Cristo que a través del consejo nos ayudan a decidir de una forma correcta. Tenemos, como decíamos, la palabra de Dios, la fuente de sabiduría por excelencia sobre todas las cosas. No hay quien la pueda refutar, no hay quien pueda ponerse por encima de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es suficiente para todo y transforma el alma, el corazón y la mente del ser humano, ¿sí? No otros recursos, ¿sí? Entonces, nosotros debemos aprender y tomar el consejo de Santiago, ¿no? De pedir sabiduría a Dios para poder, de alguna manera, resolver aquellas situaciones que vienen, aquella diversidad, ¿no es cierto?, de situaciones que vienen a nuestra vida, porque yo tengo que honrar y dar gloria a Dios a través de cada situación adversa. Pero Santiago les va a decir de qué forma también tenían que pedir esta sabiduría a Dios, ¿sí? Dice el versículo 6, pero pida con fe, ¿sí? Con fe. Y acá vemos la tercera evidencia, ¿no? Una fe firme, ¿sí? En primer lugar, la primera evidencia, hablamos de la paciencia, ¿no es cierto?, de esta virtud que hace que nosotros nos pongamos por debajo y soportemos las aflicciones, ¿no es cierto?, las dificultades de esta vida, ¿no es cierto?, y van a generar en mí el gozo de parte de Dios. Por otro lado, vemos la sabiduría, ¿no es cierto?, celestial, una sabiduría de Dios, que es a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la consejería bíblica y la consejería de hombres y mujeres que Dios ha capacitado y están preparados para poder orientar al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Estas son las manifestaciones de una persona madura que busca y toma de estos recursos. Y en tercer lugar, esta evidencia de la fe, una fe firme, ¿sí? Porque Santiago les dice, ustedes tienen que pedir por fe, ¿sí? No tienen que flaquear en su fe, porque si ustedes flaquean en su fe, si yo tengo una fe, digamos, que no termina a ser fe si yo dudo, ¿no? O sea, entonces le dice, miren con qué la compara Santiago a una persona que no tiene una fe genuina, una fe firme. Dice que es semejante, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante, ¿sí?, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es una persona que duda en su corazón, que duda de este Dios soberano sobre todas las cosas, que tiene la capacidad y el poder para resolver, ¿sí?, o para darte sabiduría para poder sobrellevar todas las situaciones difíciles en la vida, porque Dios no nos va a dar algo que no podemos soportar, dice ahí Corintios, ¿no es cierto? Dios no experimenta con nosotros, Él está dispuesto y está dispuesto a darnos todos los recursos para que nosotros podamos ser sabios en nuestra manera de andar y de conducirnos, porque todas las cosas tienen que apuntar a darle gloria y honra a Él a través de nuestra vida y a través de lo que nos pasa, ¿no es cierto? Dice que aquel que duda en esto, de que si Dios le puede llegar a dar sabiduría, puede llegar a formar paciencia en su vida,
dice que es como la onda del mar, como la ola del mar, ¿no? Que es arrastrada por el viento de un lado a otro. Así es la vida, ¿sí? De aquellas personas que no tienen una fe firme, ¿sí? La onda del mar siempre está en turbulencia, ¿viste? Siempre va de un lado para otro. Así lo compara Santiago, ¿sí? Así compara a las personas que tienen esta fe, que tienen que claudican, ¿no es cierto?, en su corazón, ¿no? Ahí fíjense que dice pida no dudando y compara, ¿no? Y después el versículo 7 ahí es claro y rotundo. Dice, fíjense, dice, no piense, pues, dice, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no podemos llegar a pensar, Santiago les dice, ustedes no pueden llegar a pensar que si ustedes piden algo a Dios y dudan en su corazón, van a recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Ahí Romanos, el capítulo, creo que es el 14, versículo 24, no 23, 14, 23 dice que todo lo que no procede de fe, ¿qué es? Es pecado. Entonces, ¿cómo podemos llegar a pensar nosotros que con duda en mi corazón, y si no tengo fe, voy a poder llegar a obtener algo de parte de Dios? No, o sea, no, es inadmisible, no se puede. ¿Por qué? Porque la fe verdadera, la fe firme es la que agrada a Dios, ¿sí? Y por ende dice que si nosotros tenemos esta clase de fe, Dios nos va a dar, ¿sí? Ahora este claudicar en el corazón hace que una persona sea, el versículo 8, fíjate que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, de dos almas. Habla de esto que te decía, de claudicar, de cuando te acordás, Josué confrontó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis en vuestro corazón? ¿No es cierto? Josué los confrontaba y le decían, muchachos, decidan a quién van a seguir. Si hay los Baales, bueno, vayan en pos de los Baales, pero si es a Dios, ¿no? Y a veces uno se encuentra con personas, ¿no es cierto? Con hermanos, ¿no es cierto? Que están así, que están en la semana, ¿no es cierto? De lunes a sábado, están con los vales, ¿no? Y los domingos ahí están, ¿no? Son unos señoritos santos, ¿no? O sea, como que están con Dios, no, o sea, después habla, dice que es en todos, ese es un absoluto. No solo que el hombre que tiene falta de fe va a ser inconstante en las cosas espirituales, sino que en todo lo que emprenda, ¿sí? Y conocemos personas así, personas que comienzan un ministerio, al tiempo lo largan, lo vuelven a agarrar, vienen a la iglesia, dejan de venir, comienzan proyectos por su cuenta, ¿no es cierto? Ciertos emprendimientos, fracasan, vuelven a la iglesia, ¿no? Una inconstancia terrible. Ahora, sumado a esto, a lo que a estos cristianos hacía que quizás sus vidas sean de doble ánimo, a ellos los desanimaba mucho, ¿no es cierto?, el abuso que había de parte de estos otros hombres, según los historiadores, dicen que eran personas, ¿no es cierto?, que tenían dinero, ¿no es cierto?, y que empleaban a los cristianos y abusaban de ellos, y no le pagaban, le daban apenas un plato de comida. Yo creo personalmente que también había creyentes con adinerados que también hacían esto, ¿no? Porque no por nada Santiago va a escribir esta carta, o sea, no creo que un incrédulo pueda llegar a leer, ¿no? O sea, es una advertencia igual, ¿no? Entonces el consejo que le da Santiago a estos cristianos que estaban desanimados por toda la situación que es comprensible. Nosotros en nuestra vida no vamos a llegar a pasar lo que ellos pasaron, ¿sí? Y uno llega a pensar, ¿no es cierto? Y hoy nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Y tomar el ejemplo de ellos, ¿no? En su perseverancia, en cómo ellos siguieron avanzando en su vida, a pesar de que la situación era bien difícil, ¿no? Bien tremenda, ¿no? De los cristianos en la iglesia primitiva,
por otro lado tenemos la persecución de Nerón, ¿se acuerdan? Esa persecución era tremenda, ¿no? Ahí donde comenzó el circo romano, o sea, los cristianos del primer siglo realmente sufrieron y realmente eran cristianos, ¿no? Hoy, qué fácil que es ser cristiano hoy, ¿no? Nosotros nos encontramos con cada personaje acá, ¿no? Que dice ser cristiano, hay muchos que se autonombran pastores, ¿viste? Que estamos en esa era de pastores, de apóstoles, profetas, ¿no? Todo un chantaje tremendo que hay, pero realmente en ese tiempo ahí se veían los verdaderos cristianos, ¿no? Y veían, ¿no es cierto?, esos cristianos que estaban dispuestos a darlo todo por Cristo, ¿no? Nosotros si llueve, si no, quizás algunos ahora empezaron con las reuniones presenciales, ¿no? Y quizás son aquellos que decían, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar? Y yo estoy seguro que esos que siempre, ¿cuándo vamos a empezar? No están, capaz que no están, ¿no? Porque es así, se da así, y es triste, la verdad que es triste, ¿no? Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero quiera Dios que esto nos enseña a fundamentar, ¿no es cierto?, nuestras vidas y a mostrar y a tener madurez, ¿sí? A tener madurez. El tiempo no te hace maduro, ¿eh? No te hace, podés tener 20, 25 años en la iglesia y ser un inmaduro, y eso seguramente ya lo han visto, ¿sí? Lo que te hace maduro es el estar cerca del Señor, es creerle a Dios, es el leer la palabra de Dios, es el recibir consejos sabios de personas sabias, como te decía. Entonces, estos cristianos no solo que quizás la falta de esa fe firme hacía que tengan un doble ánimo, sino también sumándole todo el contexto que ellos vivían, ¿no es cierto? Y Santiago va a hacer una advertencia a estos que abusaban de estos cristianos, ¿sí? Sean cristianos o no, ¿sí? Fíjate ahí el capítulo 5, vamos a ir terminando, fíjate lo que Santiago va a hablar duro, ¿sí? Les va a hacer una advertencia dura, ¿sí? Para que ellos puedan cambiar su corazón y puedan tener más empatía con aquellos que estaban sufriendo en ese tiempo. Fíjate, le dice capítulo 5 de Santiago, verso 1, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad, dice, porque por las miserias que os vendrán. Versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla y vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en oídos del Señor de los ejércitos. Tremenda advertencia, ¿no? Les hace ahí Santiago aquellos abusadores, ¿no? de aquel tiempo, de aquel momento, y que tristemente, sabes que acá en el norte se ve mucho de eso, ¿no? Hay un abuso tremendo con el pobre, ¿no? Esto es algo, ¿no es cierto? Es un patrón de conducta que se sigue, ¿no? Desde antaño ya, ¿no? Entonces es triste realmente, pero bueno, quiera Dios que el Señor nos pueda animar, ¿sí? Con estas palabras, y que nosotros podamos aprovechar, ¿sí? Aprovechar los tiempos que nos toca vivir, tiempos difíciles, ¿sí? Tiempos difíciles. Pedro les decía también a otro grupo ahí de cristianos, es necesario que tengáis que ser afligidos por un tiempo, le dice Pedro, ¿sí? Pero ese tiempo se refiere a la vida en sí. Vamos a ser afligidos todo el tiempo. Y estas evidencias tienen que estar en nuestra vida, ¿sí? Yo no sé por qué situación te tocó vivir, te toca vivir, pero sí sé que tenés que tener paciencia, que tenés que soportar, pero de una manera correcta, no quejándote, no diciendo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no le vino al otro? ¿Y por qué esto? No, o sea, esa no es
esa no es la respuesta o la actitud de un hijo de Dios en primer lugar, y menos de un hijo de Dios maduro. Es la actitud de un inmaduro, ¿sí? Cuando nosotros nos quejamos de todo lo que pasamos, de todo lo que... No entendemos nada. No tenemos claridad en lo que estamos diciendo. Pero sí, si no lo llegamos a entender, bueno, pidamos sabiduría a Dios, hermanos. ¿Sí? Tenemos ahí al alcance, a través de la oración: Señor, dame sabiduría en esto. Hay veces que nuestra mente se nubla, ¿no? Y a veces nos pasan en diferentes situaciones, ¿no? Y ahí que tenemos que hacer: Señor, dame sabiduría, Señor, y es increíble cómo el Señor nos abre la mente, y uno después dice, al final, o sea, no necesitaba pedirle sabiduría, no, que si no le pedía sabiduría a Dios, no iba a poder ver lo que Dios ahora me hace ver. ¿Se entiende? Entonces la sabiduría de Dios va a hacer que mi fe se afirme, ¿sí? Se afirme. Tenemos que tener una fe genuina y una fe firme, ¿sí? Para poder creer a este Dios tan maravilloso, a este Dios soberano sobre todas las cosas, al Dios de lo imposible, de que Él me va a dar la sabiduría, me va a dar la paciencia y la fe para poder afrontar las situaciones de la vida de cara a futuro, poder mostrar madurez y poder, por ende, ¿no es cierto?, honrar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Que el Señor les bendiga y bueno, prontamente, si Dios quiere, nos vamos a estar viendo. Chau, chau.